Mateo capítulo 18, del versículo 21 al 35, y he titulado este sermón "Perdonado para perdonar". Perdonados para perdonar. ¿A cuánto nos ha perdonado el Señor? A dos. Ay, Padre, ¿cuántos hemos experimentado el perdón? Amén. Amén. Y quiero leer para usted desde el versículo 21. Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Interesante este tema, pero difícil. Los discípulos cercanos a Jesús lo habían escuchado enseñar sobre el perdón en múltiples ocasiones. Si usted lee este capítulo, ellos empiezan preguntándole a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pero del versículo 15, que antecede a este, también Jesús habla acerca del perdón dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Los discípulos cercanos a Jesús lo habían escuchado sobre el perdón.
en múltiples ocasiones, pero no necesariamente entendían todas las implicaciones de sus enseñanzas. De hecho, la pregunta que Pedro le hace a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Noten una cosita, que la pregunta, Pedro hace 2 preguntas en una. Esto hace parte del contexto del pasaje. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Eso es una indicación de alguna de sus faltas de entendimiento en cuanto al tema del perdón. Y Jesús entonces, para enseñarles, lo ilustra con una parábola. Y creo que la pregunta tiene sentido, dado que Jesús se había referido en los versos anteriores cómo se debía perdonar, o cómo debe ser el proceso para resolver un conflicto entre hermanos que faltan a la ética y que atentan contra la vida comunitaria. Así que la pregunta ¿cuántas veces debo perdonar? Nos indica que no es fácil perdonar o pedir perdón. ¿Cuál es el límite de oportunidades si una persona falla 1, 2, 3 veces? En este contexto la pregunta de Pedro tiene mucho sentido. En las escrituras hebreas, en el libro, por ejemplo, del profeta Amós, en los primeros capítulos, se repite varias veces. En los primeros 2 capítulos del libro del profeta se repite más de 8 veces la idea que si 3 veces has fallado a alguien, la 4ª no te será perdonado, como si existiese un límite. Pero no es eso exactamente. El profeta dice: por 3 pecados y por el 4º no revocaré el castigo, dando la impresión de que 3 pecados representan el límite. Además, es importante no pasar por alto el contexto de la declaración de Jesús a Pedro. Jesús explica a Pedro y a los demás discípulos lo que el perdón es para aquellos y para los que han experimentado la misericordia. Así que la parábola es una ilustración de los que hacemos parte del reino de Dios, y Jesús no dice hasta 7. Ahora, lo que Jesús dice hasta 70 veces 7, no para causar una limitante, sino para decir que por mucho que hayamos pecado, no hay un límite establecido. Y a mí me gusta, permítanme leer en esta traducción un poco diferente. Y dice aquí: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, siempre. Y yo diría una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y luego vamos a ver algunas consecuencias. Pero en esta mañana, en este pasaje, Jesús plantea en la parábola en la que deja muy claro los riesgos cuando no perdonamos a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Así que la expectativa es que el perdonado debe estar dispuesto a perdonar. Y mediante la parábola del Señor Jesús explica la necesidad de poner en práctica todo este asunto del perdón. Creo que todos nosotros esta mañana necesitamos aprender a perdonar de la manera como Cristo nos ha perdonado. Le hago una pregunta a usted. ¿Esta semana ha tenido algún inconveniente con alguien? ¿Usted ha experimentado el perdón? ¿Alguien le ha perdonado a usted? Y lo que es más importante, ¿usted ahora está teniendo también alguna dificultad con alguien que no ha resuelto? ¿Esta semana te has enojado contra alguien? En algún momento, sin duda, todos hemos tenido algunas dificultades
¿Qué nos enseña, qué quiere el Señor enseñarnos en esta mañana? Y hay tres cosas que quiero que miremos en la parábola que Jesús da. Y la primera cosa, aquí hay tres cuadros. Lo primero es que encontramos a un hombre, a un siervo. Hay dos deudores, pero hay uno que tiene una gran deuda que fue perdonada. Y en segundo lugar, encontramos a este hombre que tiene una gran deuda con un rey o con su amo, al quien también le debían, y él no sabe perdonar. Y la tercera cosa que vamos a mirar son las consecuencias cuando uno no perdona. Así que del versículo 23 al 27 ya hemos leído. Noten cómo inicia el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Ese por lo cual nos indica que lo que se ha dicho anteriormente es un antecedente. El tema es que no debe haber un límite para perdonar. Esta escena ahora nos muestra cómo es que realmente opera Dios en el asunto del perdón. En la parábola dice: un rey quiso ajustar cuenta con sus siervos. Había un hombre que le debía una cantidad, y la Biblia dice claramente que le debía como unos 10,000. ¿10,000 qué? Talentos. Alguien haciendo cálculos dijo que el valor de lo que este hombre debía era más o menos como unos 15 años de trabajo. Él debía, digamos, no nos limitemos en el valor. Tenía una deuda exorbitante. Tenía una deuda que lo ahogaba. No sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han tenido deudas. Algunos con banco, otros con pagadiario. Pero la han tenido. O con cualquier otra persona. El monto era exorbitante, impagable. Era una suma muy alta. Pero hay algo aquí que hace el rey. Le presentaron a este hombre y él lo llama a cuenta. Note eso. Lo llamó a rendir cuenta. Es lo primero que hace el rey. Y lo llama porque tiene una deuda impagable. ¿Y saben? Miren el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba al rey. Le suplicaba. Postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice que el Señor de aquel siervo, movido en misericordia, tuvo compasión por él y le soltó y le perdonó toda la deuda. ¡Qué maravilla! No sé cuántos de ustedes se han sentido en algún momento ahogados por alguna deuda, pero alguien me la pagó. Mis padres compraron un lote en Montería en los años 80, donde está construida la casa donde yo me crié, por 3 millones de pesos en ese entonces. Habíamos pagado 2, pero llevábamos como un año sin pagar el millón que restábamos. Cuando conseguimos el dinero, entonces fuimos a quien debíamos la deuda, que era el dueño de toda esa tierra. Y cuando llegamos y nos presentamos con el millón de pesos, él dijo: ustedes no deben ni un solo peso. ¿Cómo así? Alguien vino a estas oficinas y pagó la deuda que ustedes tenían. Imagínense cómo nos sentimos. ¡Qué alegría para nosotros! Mis papás fueron a esa oficina, pero nosotros también pudimos experimentar las consecuencias de aquel, o más bien la bendición de aquel que fue y pagó por nosotros. Hermano, el rey quiso ajustar cuenta. La deuda era incalculable, era una suma muy alta. Y ese hombre fue llamado a cuentas.
Él no tenía codeudor. Solo rogar, suplicar, y la única esperanza era apelar. La única esperanza estaba en la compasión del rey. Le perdonó cada centavo que le debía y se le quitó el peso de esa carga. Le perdonó ante un simple ruego. Noten varias cosas. Tiene una gran deuda y él lo llama a cuenta. En segundo lugar, era una deuda impagable, pero cuando el rey le perdonó, quedó libre y perdonado. El rey le soltó. Así que alguien que está con una deuda es como si estuviera atado. Y hablando de esto, de asuntos de relaciones interpersonales, cuando uno está enojado con alguien, es como si estuviese en una prisión. Pero el rey le soltó y le perdonó toda la deuda. ¡Qué maravilla! ¿Sabe, hermano? Nosotros también somos deudores, que no podemos pagar la deuda por causa de nuestro pecado. Tenemos una enorme cuenta que saldar. Usted y yo hemos pecado contra Dios y tenemos una enorme cuenta que pagar. Pero escuche, dice la Biblia que el rey le soltó y le perdonó. La pregunta es, en el contexto de la parábola, ¿qué significa perdonar? Y eso es lo que quiero que miremos. ¿Qué es el perdón? Y según el texto, se define legalmente como liberar al malhechor. ¿Liberarlo de qué? Liberar al malhechor. El perdón se define como liberar al malhechor o al deudor de toda deuda, de toda obligación. En cuanto a las relaciones humanas, es dejar el resentimiento y renunciar al derecho de desquitarme sin importar lo que la persona me haya hecho. El domingo cuando llegué a la casa, quiero decirle que esto de perdonar no es fácil. Pude presenciar a un hombre que había parqueado un carro en uno de los andenes. Una camioneta Toyota blanca, bien bonita, limpiecita, como acabada de brillar. Pero también presencié a otro echándole baldados de agua sucia. Era agua como un verdín. Y cuando yo vi a ese hombre haciendo eso, sentí rabia. Y yo quería cogerlo por el cuello. Pero estaba como en un segundo piso. Y sabe, entré y le dije a Rocío, Rocío, me ha molestado eso. Y se me quedó mirando y me dijo, ¿no vas a hablar del perdón? Ah, sí, voy a predicar del perdón. Pero me dio una lección el dueño de ese carro. El dueño del carro salió y observó el panorama. No dijo una sola palabra. Yo le dije, gracias Dios por enseñarme a través del propio dueño del carro. Yo no soy ni el dueño. Y estoy peleando cosas que ni son mías. Y ahora estoy cargando una ofensa. Yo perdono a ese hombre, Dios. Tener una esposa pastora y predicadora es complicado, porque le salen aplicando la Biblia a uno. No es fácil. Hermano, el perdón tiene que ver con dejar el resentimiento y renunciar al derecho de quitarme, renunciar al derecho de desquitarme. Ahora, esa es la actitud del hombre, del siervo, mas no del rey. Pero el perdón que el rey otorga en el contexto de esta parábola tiene que ver con el hecho de liberar al otro de toda la deuda. Y eso fue lo que hizo. Ahora quiero decirle algo a usted y a mí en esta mañana. ¿Quién pagó la deuda?
quiero decirle que nosotros somos deudores. Y hay una enorme cuenta que saldar. A veces no entiendo el amor y la misericordia de Dios. ¿Cómo es que habiendo pecado contra Él? En Romanos 5:8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo, no es por casualidad, en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Nuestro Dios pagó la deuda de nuestro pecado, dando a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo somos perdonados por la compasión. Note que este rey fue movido, dice la Biblia, a misericordia. Tuvo compasión. El perdón es una opción motivada por la compasión. Así que Dios también nos ha perdonado a nosotros solo por su amor y su gracia. Pero hay algo, a Él le costó. Él, ¿sabe? El amor el perdón es motivado por el amor basado en la justicia de Dios. Porque un Dios justo, ¿verdad?, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que el peso del pecado que debía haber sobre usted y sobre mí cayó sobre la vida del Señor Jesucristo. Él pagó el precio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Hermanos, es una gran deuda, pero hay un gran Salvador, Jesús el Señor. Así que el primer cuadro nos muestra a un hombre que tenía una gran deuda, pero a la vez es perdonado. El segundo cuadro que hay aquí en este pasaje es el siervo que no sabe perdonar. Un siervo que exige. Y en el mismo capítulo 18, pero del versículo 28 en adelante, nos dice, la historia que Jesús cuenta ahí es que este hombre al que se le perdonó esa gran deuda, sale de la presencia del rey y encuentra a uno de sus compañeros, de sus colegas, y le dice, hey, por favor, ven acá, págame la deuda. Y no se lo dijo así como de buenas maneras. La Biblia dice que lo cogió y lo ahogaba, como afligiéndole. Y dice, él le ahogaba diciendo, págame, págame. ¿Cuánta gente ha perdido la vida hoy, en estos días? ¿Cuánta gente la vida la ha perdido por una deuda? Y hay gente intransigente, así que este siervo exigente era intransigente. Págame ahora, págame, págame, págame. Y se postró el siervo. ¿Y sabe qué? Le rogaba diciendo, perdóname, ten compasión de mí. La misma petición que hizo el que tenía una gran deuda fue el que hizo el que debía menos. El que debía menos eran 100 denarios. Alguien dijo que un denario era el valor de un día de trabajo en Israel. Era más o menos como 3 meses y medio. Así que comparado con lo que el otro debía, era poca cosa. Ten paciencia conmigo, yo te la pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. En este segundo cuadro, o en esta segunda escena o momento, vemos al siervo que fue perdonado, pero no sabe cómo perdonar. Y he escuchado a algunos decir en este tiempo, no le perdono, ni en esta, ni en la otra. Imagínense ustedes, como si tuviéramos autoridad sobre el futuro de nuestra vida en la eternidad. Ese hombre cometió un acto intransigente, de ingratitud. Es un siervo que no perdona, es rencoroso. Y aquí están representados los que han recibido perdón, pero lo retienen ante los demás.
En estos días había una mujer en una audiencia, la madre de un joven que perdió la vida porque un criminal se la arrebató. Y aquella madre estaba en la audiencia, presenciando el juicio que hacían contra el criminal. Y después que le declararon la sentencia, ella se levanta y con pasos llenos de temor va a la silla donde está aquel criminal. Lo mira a los ojos, lo toma de la mano, de las manos, y lo abraza y le dice: tú le arrebataste la vida a mi hijo. Quien debía perdonarte era él, pero yo te perdono porque le quitaste la vida a mi único hijo y él veía por mí, él me sustentaba, pero yo te perdono. Ahora, si Dios nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quién pagó la deuda, hermanos? ¿Cómo se ve esa actitud de ese siervo contra el otro al que le debía menos? ¿Cómo se ve hoy día? Hoy hay gente deseándole y ocasionándole males a otro, que le vaya mal. Este me la paga. A veces actuamos con rencor. Yo te la voy a cobrar. No me pasa. Lo mastico, pero no me pasa. No siento perdonarlo, como si el perdón se fundamentara en mi sentido. Mejor me voy de la iglesia. O lo peor, hay algunos que cambian solamente del horario de culto. No vienen al primero para no verse con el que tienen alguna desaveniencia. Más cuando la Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros. Ahora es capaz usted de mirar al hermano que tiene ahí a su lado. Mírenlo a los ojos y dile: me has hecho tanta cosa, pero yo te perdono. Tenemos que dar un perdón incondicional a cada una de las personas que nos causan dolor. No es fácil. El cristiano tiene que ser una persona que perdone. El no perdonar es una decisión. Así como el perdonar es una decisión también movida por la voluntad humana, el no perdonar también es una decisión movida por la voluntad, porque hay gente que se arrancha y dice: no le perdono. Ahora, si ella no viene o él no viene donde mí, no le perdono. Él fue el que me ofendió o ella fue la que me ofendió. Ahora, en medio de los hogares también se ve lo mismo. Tengo un primo, duró un año enojado con su esposa. No entiendo. Viviendo en el mismo techo, durmiendo en la misma cama, el uno con la espalda hacia un lado y el otro con la cara hacia el otro, todo un año, hasta el día que pudieron conocer a Jesús. Quien ha experimentado los beneficios del perdón debe estar dispuesto a perdonar inmediatamente. Ahora, tal vez la preocupación de nosotros es: y yo voy y le pido perdón, pero si no me quiere perdonar, es un asunto de esa persona con Dios. Ahora, cuando usted vaya a pedir perdón, no es sencillamente para ir a sacar las cosas. Pida perdón porque el Señor le perdonó a usted. Recuerde una cosa, en Marcos, a mí este texto me llamó mucho la atención. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y el asunto es que este pasaje está en el contexto de las relaciones, también en el contexto de las relaciones.
Marcos capítulo 11, versículo 25. Miren cómo dice este texto. Y cuando estéis orando, perdonad. Señor, no me provoca, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Yo sé que a veces la preocupación de nosotros es: ¿y si no me perdona? Si no le perdona, esa persona también tiene que rendir cuentas. Pero usted y yo debemos perdonar. ¿Qué hacemos con los otros miembros de la iglesia cuando cometen falta? A veces nos ensañamos de ellos. A veces pensamos que los únicos perfectos somos nosotros, cuando delante del Señor ninguno de nosotros es digno de estar aquí. ¿No habrá algo de rigidez en eso, de egoísmo, de nuestras exigencias? Mejor sería que estuviéramos en el grupo de los demás, de los amigos, de los otros compañeros de trabajo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no perdonar? Es el tercer cuadro. Y mire el versículo 31. Cuando nosotros no perdonamos, créame que eso afecta no solo a usted, sino también a los demás. Y en el versículo 31 dice lo siguiente: de Mateo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Ahora, en esta traducción que les he leído antes, dice que ellos también sintieron mucho dolor. Quiero leerlo y perdonen, pero quiero que escuchen lo que dice esta traducción de la Biblia. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo: ¡qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías, porque me suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero? Así como yo la tuve de ti. Ellos se molestaron. Así que cuando nosotros no perdonamos, eso puede afectar a otras personas, sus hijos, a su esposo, a su familia. Los otros siervos se entristecieron y se enojaron también. Y hay algo aquí, es que el rey entonces llama a cuenta a este hombre y fue juzgado justamente. Nosotros también daremos cuentas al Señor por nuestras actitudes. El texto dice que el perdón debe darse de todo corazón. Mire lo que dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Esto de perdonar, el rey interviene. El perdonar de todo corazón tiene que ver con toda sinceridad. No es que luego esté recordando y recordando y recordando, porque nosotros a veces no perdonamos. Decimos que perdonamos, pero no olvidamos lo que nos han causado. Ahora, el perdonar no es olvidar, es verdad. Yo me acuerdo que cuando tenía 4 años, vivía en Barranca Bermeja, Santander. Y vivíamos como en una casa finca, y un día al salir de la puerta de golpe que había en la finca, vi a un rollo de culebra muy grande. Y me asusté tanto y caí de espaldas contra unos alambres de púa.
y me hizo una cicatriz. Me puedo acordar cuándo me pasó eso, pero ya hoy no me duele esa cicatriz. De igual manera, cuando alguien te ofende, cuando alguien tiene una desaveniencia contra ti, pero tú le perdonas, la idea no es que siempre estés recordando lo mismo, no seas cantaletoso. Oye, yo te perdono, pero recuerda, pero recuerda, pero recuerda. Parece que tuviéramos una memoria prehistórica. Siempre estamos acordándonos de lo mismo, ¿verdad? Y los hombres hacemos y nos olvidamos. Las mujeres sí tienen un poco de memoria prehistórica porque, ¿se acuerdan? En el año de 1948, cuando mi mamá estaba en la esquina de la calle esperando que tú la subieras al carro, te fuiste enseguida. Y está ofendida todavía del año de 1948. Así que realmente tenemos que perdonar de corazón. Ahora ese siervo perdió el perdón del rey por no haber perdonado a su consiervo. Y le dijo, vas entonces a pagar en la cárcel. Le cobró. Perdonar no es fácil. Perdonar no es fácil. Fue amenazado con justicia. Despreció la gracia del rey. Fue juzgado. Creo que nosotros también daremos un día cuenta al Señor por nuestras actitudes. Creo que el perdón del Señor es más que suficiente. Pero puede ser que usted o yo rechacemos la misericordia del Señor. Ahora, por rechazarla usted o yo, Él no deja de ser generoso y compasivo y misericordioso. En Efesios 2 dice que por gracia sois salvos, no por obra, no por obra. Así que el Señor es misericordioso con nosotros. Quiero concluir diciendo, perdonar es difícil, hermanos, pero debemos perdonar, como también hemos sido perdonados. Cuando uno está ofendido con alguien, es como, o guardando rencor, es como si uno estuviera en una prisión. No siente paz. Eso afecta a nuestra vida, no solamente en el sentido espiritual, aún físicamente. Estás en una prisión, tienes a alguien prisionero contigo. Yo recuerdo que en la iglesia donde conocí al Señor, en Montería, estaba enojado con un joven de esa iglesia. Y yo me creía muy espiritual. Y cuando veía que él venía, yo cerraba mis ojos y levantaba mis manos, pero por un ojo lo miraba también, a ver por dónde cogía. Y eso duró varios meses. Creo que el líder de jóvenes de esa iglesia no sabía eso, pero llegó un día. Si nosotros no perdonamos de alguna manera, Dios nos empuja. Mira, yo quiero tener misericordia de ti. ¿Y sabe lo que pasó? El líder de jóvenes dijo, hoy vamos a orar en parejas. Y empezó a unir al uno con el otro, el uno con el otro, el uno con el otro, como 50 jóvenes. Dígame con quién me tocó. Con el muchacho aquel con que estaba enojado. Y la primera cosa que tuve que hacer es decirle, perdóname. Yo estaba siendo testarudo. Estaba siendo ingrato. A veces se nos olvida que el Señor pagó un precio incomparable. Aquel hombre no tuvo que pagar nada, solamente apeló a la misericordia, a la compasión. Dios ha sido misericordioso. Él puso en la cruz del Calvario a su propio Hijo por ti y por mí. Usted tiene que aceptar la misericordia del Señor, sentirse perdonado por el Señor, porque es que hay algunos hermanos que también ya el Señor les ha perdonado, pero todos los días están preguntando si me habrá perdonado, si me habrá perdonado. Creo que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue más que suficiente. Ya Él te perdonó. Y si Él te perdonó a ti y a mí, nosotros debemos vivir como perdonados para perdonar. El perdón es una decisión de mi voluntad, así como la falta de perdón es una acción de tu voluntad. Así como Cristo os perdonó, nosotros también debemos perdonar.
La cruz de Cristo constituye la única base sobre la cual Dios perdona los pecados. ¿Por qué ha de depender de la muerte de Cristo nuestro perdón? Algunos se preguntan. No hay otro sacrificio. No hay algo que yo pueda hacer para saldar mi cuenta. Ahora, en cuanto a las relaciones interpersonales, usted no debe cerrarse y decir, es que yo no le voy a perdonar. Cuando usted dice eso, realmente es preocupante, porque puede ser que usted no esté viviendo del perdón y de la misericordia del Señor. Creo que en este país necesitamos aprender a perdonar. A veces, cuando he ido con la hermana Aurela en su carro y estamos frente a un semáforo, empieza la gente con su pitadera. Y yo he hecho esto en algunas ocasiones. Hey, móntate por arriba si quieres ir adelante. Y son cosas de las que uno a veces tiene que pedir perdón, arrepentirse, o no simplemente hacer eso. Hay gente que he visto diciéndole malas palabras al otro. Seguro que ahí más adelante te vas a estrellar. No le desee males a otro. Si el Señor ya le perdonó a usted, tenga compasión y misericordia con los demás. Pastor, pero es que siempre me está irritando, siempre me está irritando. Aún entre los hijos a veces nos toca perdonarles, o debemos más bien perdonar, porque hacen cosas que no nos agradan, pero son nuestros hijos. El hijo, por muy malo que sea, ¿deja de ser hijo? No eche a su hijo de la casa. Creo que es un error echarle. Yo antes pensaba eso, échele. Ya no. Creo que no. Dios no nos echa de su regazo. Como aquel hijo pródigo que volvió a su casa y su padre tuvo compasión. Dios ha tenido compasión de cada uno de nosotros. Y siempre nos ha amado, hermanos. Somos un cuerpo en Cristo. Somos diferentes. Pensamos diferentes. Pero creo que el Dios que nos salvó es el mismo. Y debemos mirarnos a los ojos. Y por muy grande que lo que el otro te haya hecho, sencillamente dile: Señor, dame valor para perdonarle y no desearle mal. Puedes inclinar tu rostro y darle gracias al Señor esta mañana.